buenas, ¿cómo andan? Espero que súper bien. Hoy tenemos un nuevo capítulo de Hablemos de Moda y esto está pasando gracias a Juli que estuvo comiéndome el cráneo durante bastante tiempo para que vuelva a esta sección, así que aquí estamos, gracias Juli. Y sin más preámbulo, tráiganse un café, un tecito, algo lo que les guste tomar, porque hoy tenemos Hablemos de Moda. Dejamos atrás esta hermosa etapa de la Belle Époque donde hay prosperidad a más no poder y nos adentramos en uno de los periodos que probablemente fue uno de los más oscuros en la historia de la humanidad, pero que paradójicamente también fue uno de los periodos más felices. Podemos cuestionar si era una felicidad real, por supuesto, pero es cierto que predominaba mucho el optimismo, la buena energía, la esperanza, y por este motivo se llaman los locos años 20 o los felices años 20. Este periodo de tiempo comienza con el inicio de la guerra, escuchen bien, que le pondría fin a todas las guerras, la famosísima Primera Guerra Mundial, que por supuesto impactó muchísimo en la vida social de las personas y además trajo una gran cantidad de cambios. Propiamente dicho, los años 20 arrancan en 1920, pero cuando hablamos de historia de la moda muchas veces nos centramos en los momentos en donde hay un giro importante en la forma de vestir. Y en este caso particular, ese cambio importante no surge en 1920, sino que empieza a formarse desde 1914 y 1918. Es por eso que tomo desde estos años y no directamente desde 1920. Uno de los cambios más importantes tiene que ver con el rol de la mujer en la sociedad. Mientras que en la Belle Époque teníamos a una mujer que permanecía en su casa, ¿no? Vestida preciosa, con faldas súper amplias, con corsets ajustadísimos, con sombreros sumamente exuberantes, básicamente una mujer hecha y derecha, empieza a ser necesitada en el mercado laboral, se necesitaba mano de obra. Comienzan a ocupar puestos de trabajo que incluían el uso de uniformes, que incluía pantalones, porque obviamente son mucho más cómodos en pantalones que las faldas. Pero ojo, porque el uso de pantalones solamente quedaba relegado para el ámbito del trabajo, o sea, la mujer no es que en estos años usaba pantalones y iba por la calle así porque era muy mal visto. Pero acá podemos ver como pequeños cambios que quizás son simbólicos, como puede ser la forma de vestir, en realidad están reflejando cambios importantes a nivel social. A su vez, empiezan a tomar mucha más relevancia los movimientos feministas, logrando la posibilidad del voto femenino en una gran cantidad de países. No en Argentina, chiquis, para eso hay que esperar hasta la década del 40. Creo que el mayor cambio y lo más relevante fue justamente esto de las mujeres usando uniformes, pero realmente fue un periodo donde no hubo mucha posibilidad a la moda, porque ustedes imagínense que los recursos eran escasos, todo se destinaba a la guerra. Entonces empieza a pasar lentamente esta transformación de la indumentaria que vemos en la Belle Époque para lo que vamos a empezar a ver ahora en los años 20. La guerra termina y empieza a haber un optimismo colectivo, ¿no? Como que se masifica la esperanza, la gente obviamente estaba extasiada. Imagínense que para estas personitas de ese momento, la guerra había sido como un hecho extraordinario. Realmente creían que era algo que no iba a volver a pasar, que había sido un hecho aislado y que había que trabajar todos en conjunto como para olvidar ese momento y seguir hacia el futuro. Esto se ve reflejado mucho como, quizás hasta de forma inconsciente, en la negación que tenían por el pasado tan oscuro que habían vivido. La gente intentaba alejarse de todos los mandatos, las creencias, los pensamientos, la política, todo lo que había llevado a la antigua sociedad de la Belle Époque a una guerra, ¿no? Para poner en contexto, en estos años vuelve a resurgir un crecimiento económico que empieza a favorecer muchísimo el desarrollo tecnológico, y acá es cuando empiezan a extenderse y a masificarse los medios de comunicación. El cine mudo empieza a tener muchísimo protagonismo y con el cine mudo vamos a empezar a ver a las primeras productoras que seguramente les resultan conocidas como Paramount, Columbia, Warner, Walt Disney, o sea, todas productoras que siguen vigentes a día de hoy. Y también van a surgir muchas actrices reconocidas como Louise Brooks, Clara Bow. Son todas mujeres que les nombro porque si uno analiza cómo se veían estéticamente, físicamente estas chicas, uno se puede dar una idea de cómo era considerado el ideal de belleza en esa época. A partir de este cambio tan importante y del paso de la guerra, la silueta de la mujer empieza a masculinizarse. ¿Y qué quiero decir con esto? Que hoy en día puede ser bastante cuestionable, pero para ese momento estaba muy dividido la categoría de figura femenina y figura masculina. La figura femenina, hasta la Belle Époque, estaba asociada con un cuerpo reloj de arena, mientras que la masculina con un triángulo invertido. Teníamos hombros anchos que se ajustaba un poco en la cintura. Y para este momento la moda era la silueta rectangular, donde la cintura no se marca para nada y por el contrario predomina lo que es el tiro bajo. Se considera que se masculinizaba la figura porque justamente
se pasaba a la categoría de lo que usaban más los hombres. Sin embargo, el cambio más abrupto y lo que seguramente generó una controversia impresionante es que la falda de las mujeres se empieza a acortar. Se acortó, pero muy sutil, ¿eh? No se piensen que se les veía las rodillas, ni siquiera. Pero para ese momento era toda una revolución. Vamos a tener un grupo que en francés se conocía como la Garçon, perdón mi pronunciación en francés, soy muy mala, y en Estados Unidos las Flappers, que eran un grupo de mujeres que tenían una estética muy particular porque usaban vestuarios masculinos como chaquetas, corbatas, moños, el típico corte bob de pelo, que en ese momento cortarse el pelo era como un atrevimiento. Tenían acciones que eran consideradas muy inapropiadas para una mujer, como manejar, tomar alcohol, fumar, maquillarse en público, porque para este momento la mujer se consideraba que era perfecta. Y si vos te maquillabas en público, estabas mostrando que, che, no sos tan perfecta porque se te corrió el maquillaje. Entonces era considerado algo súper irrespetuoso que una mujer se retoque el maquillaje, el labial, la base, lo que sea, en público. Fue una época donde coexistió muchísimo la simpleza, porque esta figura y esta silueta rectangular se caracterizaba por diseños simples, más geométricos, no tan elaborado, pero por el otro lado teníamos la exuberancia, que quizás para las fiestas se usaba mucho más, como los flecos, las plumas, las lentejuelas, los collares, mucho complemento. Una de las personas más influyentes del siglo XX y precisamente en los años 20 fue Coco Chanel, que seguramente la tienen, pero así la conocen en todos lados. Ella incorpora en este momento el conocido Little Black Dress, que es súper emblemático y era muy controversial porque solamente las viudas o las personas que asistían a un velorio se vestían de negro durante el día. Y también populariza el uso del conjunto de 2 piezas, donde literalmente se apropió de la moda masculina porque teníamos conjuntitos que tenían como una chaqueta con una falda que hacía juego. Muy similar a los trajes de los hombres, salvando las grandes distancias, pero el concepto era apropiarse de lo que usaban los hombres. A partir de este momento, la indumentaria de los hombres empieza a cambiar, pero no hay grandes cambios y esto se debe al rol que empieza a ocupar el hombre en la sociedad, ¿no? Esto de el hombre que provee, el hombre que sale a trabajar, que no se preocupa por la moda ni la estética, porque tiene cosas más importantes en las que ocuparse. Entonces, el uso del traje era lo más común, tanto para el día, para la noche, para ir al trabajo. Los trajes, por supuesto, variaban. Si se iban a una fiesta, el traje iba a ser mucho más llamativo, con algunos detalles, con tejidos más caros. Pero en general era esto, ¿no? El conjunto, traje, camisita y pantalón. Sin embargo, algo importante que pasa con el traje es que se adopta una silueta distinta, como les contaba anteriormente. Se deja de lado la silueta del triángulo invertido y también empiezan a utilizar una silueta más rectangular, donde se ensanchan los hombros y también se ensanchan los pantalones. O sea, los pantalones no son tan ajustados como veníamos viendo. En los primeros años vamos a ver que las chaquetas venían con un cinturón en la cintura, que era una prolongación del traje militar. Y es como esta transición, ¿no? Se marcaba la cintura en un principio, pero conforme avanzan los años 20, esto deja de pasar y los trajes son todos rectos, sin nada que ajuste en la cintura. Es algo que nos marca un poco esta diferencia y este pasaje de la silueta. Y en estos años vamos a tener de moda los pantalones baggy o los sneakers, que eran pantalones que en general se empezaron a usar para deporte, para practicar deportes, pero después empezaron a usarse quizás en algún que otro momento, sobre todo en la gente joven. Son estos pantalones bastante curiosos que eran sueltos pero que se ajustaban en las rodillas o unos centímetros por abajo de la rodilla. Y a su vez surgieron estos pantalones que para mí son lo más, y son los Oxford Bags, que llegaban a ser tan amplios que muchas veces parecían faldas. Si bien no se sabe a ciencia cierta cómo surgieron estos pantalones, sí es cierto que lo usaban mucho los chicos jóvenes, por eso se llama Oxford Bags, porque lo usaban mucho los universitarios de Oxford. Y fueron básicamente los encargados de popularizar y difundir este pantalón a toda la sociedad, incluso las personas más grandes empiezan a usarlo. No sé por qué los hombres no usan ese tipo de pantalones a día de hoy, me parecen hermosos. Y hablé tanto que llegamos a 1929, o sea, a partir de este momento van a empezar los años 30, así que tendríamos que dejar esto para otro video. Espero que todo lo que vimos hoy les sirva quizás como para replantearse un poco que la indumentaria no es solamente lo que nos ponemos, sino que cuando uno lo analiza, empiezas a descubrir que hay todo un contexto, un trasfondo histórico por detrás. Siempre que se quieren analizar los periodos, se busca mucho esto de ver qué es lo que se usaba, qué era lo que estaba de moda. A mí me fascina, realmente creo que está buenísimo. No sé, capaz no soy muy objetiva porque es algo que me gusta mucho. Les mando un beso, espero que este video les haya gustado, que les sirva. No se olviden de dejar un comentario, darle like,
suscribirse a mi canal, muy importante. Y les recuerdo que tengo muchas redes sociales, tengo Instagram, TikTok, Pinterest, Twitter, tengo todo, así que me pueden encontrar por ahí. Les mando un beso y los veo la próxima. ¡Mua!